el ring. El propósito es pensar y que las ideas nos lleven a la acción, que con el conocimiento que tengamos podamos ser más productivos, que el capital humano realmente se transforme en productividad, porque sin productividad que tiene y requiere de ideas y por supuesto de marcos jurídicos que las protejan y de gente que tome riesgo en las mismas, los países no crecen, la pobreza no se combate y el desarrollo no impera. Por ello hay que pensar sobre importantes temas que influyen en el hacer y el creer de los seres humanos, que al final se convierte en el hacer. Hoy, un debate que se tuvo en las Suelas Ideas entre Richard Dawkins y Deepak Chopra es si el universo tiene un propósito. O ese gran debate si la existencia precede a la esencia o la esencia a la existencia. Para mucha gente, una taza de café, primero existió la esencia y la idea y después se hizo esa taza con un propósito para tomar café. Pero para la gente que no es creyente y sobre todo se fundamenta en ciencia, no hay un propósito per se en el universo. Pero para la gente creyente sí hay un para qué. Ese es el gran debate de hoy. Esto es En el Ring. El universo tiene un propósito y de peso completo. Defendiendo que sí hay un propósito, tenemos a don Hugo Álvarez Pérez. Un aplauso para él. Él es doctor en teología por la Universidad de California, es egresado del Seminario Bautista Mexicano. Lleva 33 años como ministro de culto pastor, así como 33 años en el área del exorcismo. Ten cuidado, compadre. No, no es cierto. Es autor del libro La Liberación, un misterio para la Iglesia. Un aplauso para él. Ahí tenemos otro debate, el exorcismo. Considerando y debatiendo y apostando que no existe tal cosa como el exorcismo y que el universo no tiene un propósito, y defensor de las ciencias duras, tenemos a Luis Manuel Guerra Garduño, el famoso químico Guerra. Un aplauso para él. Él es químico egresado del UNAM y tiene la especialidad de residuos peligrosos, cursada en Berlín. Realizó las primeras mediciones independientes de calidad del aire en la Ciudad de México, es miembro fundador del Leadership Development Program de la Fundación Rockefeller, etcétera, etcétera. Ha recibido el premio Más Allá de la Guerra, conjuntamente con la señora Harlem Brundtland y el expresidente Václav Havel, etcétera, entre muchos otros premios. Bienvenidos. Ambos van a tener 3 rounds. En el primer round tienen que decir por qué piensan como piensan lo que piensan. En el segundo, por qué lo que piensa el oponente y como lo argumentó realmente no es un argumento válido, pero a lo mejor cambian de opinión. Ese es el propósito del diálogo. Y en el último, después de escuchar estas 3 distinguidas personalidades y a lo mejor alguna pregunta del público, iremos con el round 13, donde yo también les haré una pregunta y tendrán 30 segundos para terminar. Vamos a empezar contigo, Químico Guerra. Tienes 90 segundos para explicar por qué opinas que el universo no tiene un propósito. Una vez que pasen 20, lo puede usted interrumpir. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenidos. Va. El propósito es una creación humana, quiere decir proponer, el tener una meta específica, ¿no? Hoy en día sabemos que el ser humano, con toda la maravilla que es su poder cognitivo, está tarde dentro de lo que es la existencia del universo. Estamos además descubriendo actualmente de que el universo es bastante más complejo que lo que habíamos pensado. Estamos hablando ya hoy en día de un multiverso, ya ni siquiera del universo, sino de un multiverso. Existen dimensiones paralelas, existe materia oscura, existe antimateria. ¿Y eso qué tiene que ver con una creación humana de cuál sería el propósito del universo? La bondad, digamos, la legalidad. Bueno, el propósito en mi criterio es más bien el por qué se va a hacer y para qué se va a hacer y la finalidad. El humano no creó el universo, lo creó Dios. La Escritura habla de que se forma un gas, según Génesis 2:1, y se empieza a mover y empieza a crearse la vida. En el origen de la vida está, por ejemplo, el mundo. El profeta Isaías dice de Dios que está sentado en el círculo de la tierra. En el libro de Job habla de que viene de rodear la tierra, pregunta de Dios a Satán. Vemos ahí la ciencia de Dios y lo vemos como creador. Cuando crea al hombre del polvo de la tierra, viendo que el ADN de la tierra es el mismo del hombre, sin el cual no podríamos vivir. Y el diseño de Dios como creador en 6 días, que crea el sol, las estrellas, la luna, el universo en el 4º día, las lumbreras, en un diseño perfecto día por día,
creando vegetales, animales y todo eso, vemos que existe un arquitecto, un Dios todopoderoso que crea un universo que tiene vida, que tiene para mí una conciencia, una inteligencia, que se va desarrollando en sí mismo, pero que de antemano ese propósito era crearlo para dar a conocerlo a él y diseñar un hombre cósmico, en una armonía y en un enganche, en una codificación en la cual tenemos que vivir dependiendo del cosmos, universo. Se acabó su tiempo. Un aplauso. La estrategia del químico fue dejarlo hablar para que él terminara con 49 segundos. Usted sabrá cómo utilizar el tiempo. Bienvenido. Desde luego que respeto mucho su postura. Yo sinceramente pienso que esta es una creación de la mente humana, que busca efectivamente la razón de las cosas, el origen y el fin. Hemos buscado desde el principio de la civilización de dónde venimos, hacia dónde vamos, y hemos encontrado a lo largo del tiempo explicaciones que nos han satisfecho. Cuando no sabíamos de la existencia de la meteorología, pues había un dios Tlaloc de la lluvia y le bailábamos para que lloviera. La gente estaba en ese entonces muy convencida de que Tlaloc existía. Ya no tiene tiempo, perdóneme. Bien, en ese sentido lo respeto, pero yo sí creo que tenemos una enorme soberbia los seres humanos de pensar que nosotros somos el centro del universo. El propósito del universo es una creación humana, antropocéntrica. ¿Qué pasaría, padre, si se desarrollaran otras especies? Se acabó su tiempo. Puedes empezar la próxima pregunta, el próximo round con tu pregunta. Ahora ya dijeron por qué opinan, cómo opinan. Es el momento de encontrar a lo mejor estas preguntas y cuestionamientos para ver qué errores en la lógica argumentativa se encuentran. Empezamos con usted. Una vez que pasen 20 segundos, puedes interrumpir. Por favor, padre. Vuelvo a repetir, creo que la mente humana está limitada a más allá de la comprensión de lo que es la creación del universo. Estoy de acuerdo en la soberbia humana. Estamos hablando de una espiritualidad en el cual, una vez que nosotros armonizamos, podemos entender ese contacto. Moisés, Abraham caminaban de acuerdo al conocimiento de la revelación de Dios, viendo las estrellas, y en mucho de ese conocimiento les llevaba a hablar y compartir de quién era el Creador y cómo los guiaba y todo lo que tenían que hacer. Entonces, el universo, creo yo que hay un puente entre la ciencia de Dios y la ciencia del hombre, y que Dios creó ese puente para que por medio de la ciencia lleguemos al conocimiento del creador del universo. Llama la atención, perdón. Es muy respetable, pero sigo insistiendo, esta es una creación nuestra en los más o menos 400,000 años que tiene el ser humano de haber desarrollado un poder cognoscitivo, muy tarde dentro de lo que es verdaderamente el universo, ¿no? Hoy en día tenemos el conocimiento de cuándo surge la vida, que nuestra vida aquí en la Tierra no es única, que seguramente hay otros seres, por ejemplo, no oxidativos como somos usted y yo, sino reductivos, que estén viviendo con atmósferas de CO2, seres completamente diferentes. ¿Qué pasaría si los bonobos o los orangutanes o los chimpancés desarrollan en el tiempo inteligencia? Que estamos ahorita en el proceso de empezar a entender ese proceso, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera otro ser inteligente no humano? Padre, ¿qué pasaría si hubiera otro ser inteligente no humano que dijera, estoy hecho a imagen y semejanza de mi Dios? Bueno, yo no veo problema y estamos de acuerdo. Creo que las miles de galaxias, estrellas, planetas, soles, todo eso, puede entenderse que hay otro tipo de vida, pero desde el principio, entendiendo la espiritualidad de Dios, que somos personas espirituales, tenemos alma, tenemos espíritu, y en ese contacto, decía yo, una espiritualidad del universo en el cual tiene una perfección. Últimamente noticias que se oyen sonidos como de trompetas, entre ellos Zacatecas, y según la NASA, en las grabadoras que tienen... Se terminó su tiempo, discúlpenos. Un aplauso, por favor. Tiene 45 segundos para cerrar su punto. Apriete el botón, por favor. Respeto muchísimo esta postura. Yo también quiero dejar claro que no soy una persona no espiritual. Simplemente siento que no es una cuestión útil el buscarle el propósito a algo que ni siquiera entendemos en toda su complejidad. Yo lo dejaría abierto. Para mí hace falta muchísimo conocimiento y más humildad por parte del ser humano para realmente saber, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo o no? Yo sí tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué surge la vida inteligente?
no por qué surge la vida. La vida en el planeta es exógena al planeta, como el agua es exógena al planeta. La vida al planeta Tierra llegó de fuera, no se hizo aquí. Pero ¿por qué desarrollamos un poder cognoscitivo? Esa para mí es una pregunta central. Señoras y señores, entre la química y la espiritualidad y todo esto, espero que tengamos tiempo para pensar todos estos temas. Recomiendo muchísimo al respecto un gran libro de Richard Dawkins que se llama El fenotipo extendido. Ahora tenemos a 3 distinguidos participantes que van a hacer comentarios y cuyo mandato no es que nos digan cómo piensan, lo cual sí me interesa, pero luego los invito, aparte los conozco, a tomar un café, sino cómo ven esta pelea, qué está fallando, qué está pasando aquí. Por favor, bienvenido, preséntate y tu comentario. Gracias, soy Eduardo Achach, soy actuario, coach ontológico, coach político y mercadólogo. Y un gran creador y te agradecemos mucho las horas de tu trabajo. Sí, gracias, muchas gracias. Yo siento que el teólogo agotó todo su tiempo en contarnos la historia de la creación en lugar de entrar al debate de si el universo tiene propósito o no. El químico Guerra hizo un mucho mejor uso de su tiempo y además el teólogo desaprovechó la oportunidad de cuando el químico Guerra habló de que el hombre es el que genera el propósito, y hablando de que hay muchas otras posibilidades, simplemente que alguna otra ser inteligente, y después el propio químico lo retomó, pudiera generar ese propósito. Georgina, bienvenida, gracias. Gracias, Georgina Montemayor, divulgadora científica. Igual, pienso muy parecido, eran 2 discursos. Mientras el químico nos hablaba de que el propósito es una intención humana, el señor Hugo Álvarez, el teólogo, nos hablaba de cómo Dios creó el mundo. El químico en ningún momento estaba en contra de esta idea de la creación, sino del propósito. Y todavía elegantemente nos invita a cerrar estos 2 caminos cuando nos dice que si la vida de la Tierra es de origen exógeno, ¿por qué creamos inteligencia? Y ahí yo hubiera aprovechado para decir que ahí se notaba que había una mano de Dios. Y claro, hay que entender, que nos hace falta entender que una cosa es lo religioso y otra cosa es lo espiritual. Otro debate, porque esto también de lo espiritual es tan wishy-washy. Va, por favor. Bueno, Ricardo Noguera, doctor en ciencias, profesor de historia de la biología. Bueno, yo le daría un empate técnico, porque me parece que la pregunta que se hizo al principio es una pregunta del terreno de la filosofía, y las respuestas que han dado los contendientes, uno ha hablado desde la ciencia y el otro ha hablado desde la religión. Tenemos que estar conscientes que ciencia y religión tienen sus propias preguntas, sus propias metodologías, sus propios objetos de estudios, y no escuché en ningún momento un planteamiento verdaderamente filosófico para responder la respuesta. Me parece que el debate central era idealismo contra materialismo, pero no vi argumentos desde ese punto de vista. Y por eso yo pienso que es un empate técnico. Muchísimas gracias. Un aplauso para los 3 comentarios. Yo realmente creo que en este pleito los 2 dejaron pasar muy buenos golpes, porque los 2 se pusieron de pechito. Voy a empezar con usted, y tiene algo que ver un poco con lo que acaba de decir Eduardo, pero no necesariamente. Usted empezó diciendo, el universo tiene un propósito y Dios lo creó como propósito, que es lo más importante, para que se le conozca. Y después nos dice que tenemos una mente limitada. Si el propósito de Dios es que lo conozcan, ¿por qué le da al cerebro humano una capacidad limitada para que sea conocido? Entonces aquí ya encontré el primer crimen contra la lógica, ¿sí? Por el otro lado, y también hubieron 2 momentos donde lo podría haber tumbado al señor. Primero, sí, en el ejemplo de la pregunta que le puso, si hay otra persona de otro planeta o es un ser distinto, y si yo también soy creación de imagen y semejanza, pues punto a su favor, por supuesto, porque todos podremos decir con más razón, Dios fue el creador de todo esto. El ejemplo de entrada a lo mejor podría haber sido, ¿y qué pasa si se te demuestra
y te aparece alguien que viene de otro mundo y que te dice, yo inventé el universo, yo no soy Dios, bueno, a lo mejor entonces sí, a ver qué pasa, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, el tema de que la mente inventó todas esas teorías, estoy de acuerdo, pero que la mente tuvo a lo mejor como la interpretación que dio la comentarista Georgina, de que el ser humano creó todo esto, pues ya tendremos otra vez un problema, porque además fuimos creados mucho tiempo después. Hablo solamente del argumento, aunque me imagino que no te referías a esto. Y por último, como dice Bill Maher, un gran comentarista también de la televisión norteamericana, digo, también me refiero a que es ateo, no a otra razón, cuando le preguntan que si alguien es espiritual, dice, ¿y qué es eso? Y allí usted se podría haber puesto las pilas y decir, pues lo que para ti es espiritual es lo que para mí es lo que estoy explicando, y con la espiritualidad nos metemos en un problemón y lo acabamos. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que yo les haría a cada uno de ustedes es muy sencilla. La primera es para usted. ¿Por qué, si el propósito de Dios con el universo es que sea entendido, nos da una mente para no entenderlo? Y contigo, al final de cuentas, me da mucho gusto que respetes siempre las posiciones contrarias, pero dinos simple y llanamente, dentro de tu espiritualidad, ¿cómo explicas si hay un para qué del universo o no? Esas serían las únicas dos cosas. Empezamos contigo. Pues yo pienso que no hay un propósito específico, que sería una tarea inútil estarlo buscando y que estamos pues elucubrando cosas para las cuales no quiero perder mi tiempo. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es esa fase que tenemos de imaginar cosas, de pensar en el origen y el final, qué pasa después de la muerte, qué pasa con, digamos, los valores, la ontología. ¿Eres un filósofo o sí crees que hay vida después de la muerte? No lo sé, no quiero ocuparme. Un aplauso, por favor. Señores y señoras, tiene usted 30 segundos sin interrupciones para decir el último argumento. Sí, hablo de la mente limitada en un sentido de no podemos comprender toda la dimensión de un universo tan extenso, tan máximo, tan fabuloso, pero sí una relación espiritual en donde Dios nos revela esa creación tan grande, tan hermosa, y en esa conexión con un hombre cósmico espiritual, hablando de un universo que tiene una conciencia que Dios le ha dado y está en una relación espiritual como hombres, en una comunión, relación de una fe, que es por fe, que nosotros sentimos. Un aplauso. Brevemente, para usted esta pregunta. Si el propósito de Dios en la creación es que se dé a conocer a Dios y muchísima gente no lo conoce, ¿hizo mal su trabajo? No, definitivamente que no. Él es todopoderoso. La Biblia dice que ¿Qué pasa con aquellos que no lo conocen? Si ese era su propósito y para eso lo hizo. las cosas invisibles de Él se hacen visibles por medio de la creación del universo. Un aplauso para los dos, muchas gracias. Quédese aquí en Canal 13. Muchísimas gracias, esto fue En el Ring.